Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos. Es un gozo poder estar con ustedes en esta hora para que podamos incursionar en una nueva porción de la santa palabra inspirada y autorizada. Mientras tanto, vamos a pedir a Dios en oración que Él nos dirija para poder entender lo que quiere decirnos esta tarde a través de su palabra. Querido Dios, gracias te damos en esta hora por tus múltiples bendiciones, por tus constantes misericordias para con los seres humanos, por otorgarnos hoy el preciado don de la vida y por permitirnos ir en este momento a la fuente de vida. Rogamos, Señor, que podamos saciarnos, que podamos encontrar la fuente, el manantial que le da sentido a nuestra existencia. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos en los 5 continentes de habla hispana. Estos favores los agradecemos y los rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. En esta tarde muy hermosa, queremos analizar una porción del Nuevo Testamento y lleva por título La mujer samaritana. Dice el relato bíblico en San Juan, el teólogo, el que escribe diferente a los evangelios sinópticos. Allí por el año 90 escribió este libro, y en el versículo 5 hasta el 24 aparece el relato, la historia, el relato bíblico, o lo que el Señor nos indica esta tarde que debemos repasar juntos. Dice el versículo 5: y llegó a una ciudad de Samaria llamada Sacar, cerca de la heredad de Jacob que había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado del camino, se sentó, y junto al pozo, era como la hora sexta, o sea, al mediodía, vino una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar un poco de pan. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber,
tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer contestó, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le contestó, ve, llama a tu esposo y ven acá. Respondió la mujer, no tengo esposo. Jesús replicó, bien has contestado, no tengo esposo, porque 5 maridos tuviste y el que tienes ahora no es tu esposo. Esto has hecho con verdad. La mujer respondió, Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y nosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Jesús declaró, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraremos o adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, la hora viene y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto es necesario. Estos adoradores son lo que el Padre busca. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Damos por sentado en esta tarde la palabra de Dios. Y lo que vamos a estudiar es una porción, es una serie completa de evangelismo. Primeramente queremos saber dónde quedaba Samaria. Samaria era un territorio judío por años, pero de repente los samaritanos no se llevaban más con los judíos y allí en Samaria estaba el pozo de Jacob. Samaria significa primos hermanos. Ellos no se llevaban y tenían una guerra acérrima. Por años estaban divididos. Samaria era difícil que un judío, siendo judío netamente, fuese a visitar
a Samaria, aunque fuera a conocer el pozo de Jacob. Pero era un lugar público. Y en sus viajes misioneros, de repente se enteraron que Jesús tenía que transitar por esas calles en dirección de Samaria. Jesús, cansado del camino, decidió descansar en el pozo de Jacob. Mientras que sus compañeros, sus amigos, sus discípulos avanzaron un poco más a comprar pan porque tenían hambre y tenían sed y estaban cansados, Jesús decide, dentro de su cronograma evangelístico, quedarse allí en Samaria, en el pozo de Jacob. De eso como a las 12 del mediodía, esperando un sola alma que llegase al pozo. Tradicionalmente, a las 12 del mediodía, ninguna dama se dirigía a buscar agua al pozo, porque las calles polvorientas y el sol candente impedía que las mujeres visitaran el pozo de Jacob a esa hora. Normalmente, una mujer iba junto con las otras mujeres en la mañana o en la tarde a recoger agua del pozo de Jacob. Pero de repente al mediodía, una mujer escurridiza, solitaria, decide avanzar y llegar al pozo de Jacob. Se sorprendió al mirar a alguien en ese pozo, pero al descubrir la fisionomía, llegó a la conclusión que no había problema porque era un judío. Por ende, el judío no sabía su historia. Y cuando ella llegó, no saludó porque era lo normal para un samaritano y un judío por la barrera de separación que existía entre ellos. Y cuando ella se impulsa para lanzar su vasija al pozo, es interrumpida por las palabras del caballero, del transeúnte que le dijo: dame de beber. Eso la impactó, porque jamás un judío le pide agua a una samaritana. Dame de beber. Con esto apertura la conversación, la comunicación. Recuerden que hay 5 niveles en la buena comunicación. Y Jesús era un especialista en el arte de la comunicación. Y primeramente inició hablando de obviedades. Sorprendió a la dama y rápidamente contestó: ¿cómo tú, siendo judío, que no te hablas, no se llevan con nosotros, me pides a mí, que soy samaritana, que te debe beber? Rápidamente surgen las preguntas, las inquietudes, el diálogo, se abre el compás para empezar a hablar en profundidad. Después de obviedades, el Señor Jesús pasa al tema número 2, donde la gente habla de personas. Y el tercer aspecto
hablan de cosas, de ideas, pero en el cuarto nivel de la comunicación hablan de sentimientos y emociones. Y el Señor Jesús le dijo, tú no me puedes dar agua, pero yo tengo tengo agua que si tú tomas del agua que yo te ofrezco, nunca más tendrás sed. Eso inmediatamente llamó la atención aún más de esta pobre mujer. Y se queda mirándolo de pies a cabeza y le dice, ¿cómo es que tú me vas a ofrecer agua? No tiene con qué sacarla. El pozo es hondo y tú me estás ofreciendo agua. Esta mujer quizás en su mala vida pensó, este caballero me está ofreciendo agua, me está ofreciendo un hogar, me está ofreciendo una casa. Y eso la cautivó al pensar que el señor que estaba allí, el caballero, el joven, andaba en busca de una dama, de una novia. Y era conocida la leyenda que cuando un hombre quería una buena esposa, iba al pozo de Jacob para conseguir la esposa que estaba buscando. Ella conocía la historia y las historias de amor que se habían tejido en ese pozo de Jacob. Y le dijo, el pozo es hondo. Tú no tienes vasija, no tienes nada con que sacarlo. ¿Y cómo es que a mí me ofreces agua? Esta mujer pensó en un lavamanos, pensó en la comodidad de un hogar. Y el Señor Jesús le dice, si yo no tengo agua, pero si tú tomas del agua que yo te ofrezco, será un agua que saciará tu sed de por vida para que nunca más tenga que volver a este pozo a buscar el agua material. La mujer pensó que Jesús le estaba ofreciendo un matrimonio, que le estaba ofreciendo un hogar. Y ella le interesó. Y en la plática, ella le dice, estoy de acuerdo que me des esa agua. Estoy de acuerdo que me invites a esa agua. Y entonces ahora Jesús dice, si estás de acuerdo, vamos a hacer las cosas bien. Ve a tu casa y trae a tu marido para que también él beba de esta agua. Y ella dice, este caballero lo que está queriendo saber es mi estado civil. Y rápidamente le contestó, no tengo esposo. Estoy libre, estoy soltera, estoy sin compromiso para lo que tú quieras. Y cuando ella dijo, no tengo esposo, él le dijo, has contestado bien. Has contestado correctamente. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes actualmente tampoco es tuyo. También es prestado. Cuando la mujer escuchó 5 maridos has tenido y el que tienes actualmente es prestado,
La mujer inmediatamente quedó desnuda ante la presencia del Dios omnipotente, quedó desnuda de su condición pecaminosa, esperando ser cubierta con el manto de la justicia de Cristo Jesús. Y él le dice: Señor, paréceme que tú eres profeta, porque has leído en mi interior mi enfermedad. Has leído mi problemática, has visto mis luchas, has descubierto por qué vengo al mediodía a buscar agua. Cuando nadie viene al mediodía, yo vengo al mediodía solitaria, porque es la hora cuando las otras damas que hablan mal de mí y que la comunidad habla mal de mí y que todo el mundo habla mal de mí, no llegan. Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron aquí. Jacob y esa gente adoró aquí. Ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén. Entonces hay esa confusión. Y mientras ella expresaba sus sentimientos y sus emociones, mientras ella abría su corazón a Cristo Jesús, el Señor le dijo: viene la hora, y esta es la hora, que ni en este monte, ni en Jerusalén, se adorará a Dios, porque Dios busca adoradores que le adoren en Samaria, en Jerusalén, en cualquier parte de la tierra, y que le adoren en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores Dios le agrada. Aquella mujer, inmediatamente compungida, porque había encontrado a alguien que había hablado de su realidad, de su problemática, de su situación actual, y no solamente había hablado de su situación, sino que le estaba ofreciendo el agua de vida. Él estaba ofreciéndole el perdón, estaba ofreciéndole la salvación, estaba ofreciéndole la justificación. Y amados hermanos, allí en Samaria, como fruto de la conversación entre una mujer despreciada, una mujer odiada, una mujer rechazada por la comunidad samaritana, salió una mujer aceptada por el cielo, capacitada y preparada para convertirse en la primera misionera que iría de puerta en puerta, de casa en casa, de pueblo en pueblo, en todo Samaria, anunciando que el perdón había llegado, que la salvación la había alcanzado y que un profeta de Dios le había dicho todo lo que ella era. La mujer samaritana, una mujer llena de vergüenza, una mujer llena de sentimientos de culpa, una mujer con la valía personal por el piso, encontró a Cristo Jesús en el camino, quien la llenó de autoestima, la llenó de renombre, la levantó, la
recogió del polvo y hizo por ella lo que ella no puede hacer por ella misma. Y hermanos y hermanas, la mujer samaritana empezó a predicar el evangelio a diestra y siniestra. ¿A quién utilizó Jesús para ser la voz, para ser el portador de la buena nueva de salvación allí en Samaria? No utilizó a un sacerdote, no utilizó a un sumo sacerdote, no utilizó a un rabino, no utilizó a un doctor de la ley, no utilizó a una persona digna, a un escriba, a un fariseo, a un doctor. Jesús, allí en Samaria, utilizó a una mujer que tenía una condición no aceptada por el resto de la comunidad, pero que llegó y se colocó exactamente a la hora oportuna en las manos de Jesús, quien la transformó, quien la perdonó, quien la cambió. Esa mujer samaritana se convirtió en la primera misionera en Samaria, donde trajo a cientos y cientos de personas a los pies de Jesús, porque ella había encontrado al Mesías. Mi hermano y mi hermana, es sorprendente cada vez cómo es que el Señor Jesús toma a personas indigentes, a mendigos, a personas abandonadas por la sociedad, a alcohólicos, a drogadictos, a ladrones, a personas desestimadas por la sociedad, para convertirlos en sus instrumentos y en sus elementos para dar a conocer las buenas nuevas de salvación. La samaritana, allí en Samaria, lleva un espacio dentro de los moradores. El epitafio que le pondrían a la samaritana: aquí yace una mujer que supo entregarle su vida a tiempo a Cristo Jesús y comunicó al resto de los moradores dónde encontrar agua de vida. Cuando Jesús volvió, cuando los discípulos volvieron a organizar la iglesia en Samaria, ya no era aquella mujer samaritana odiada, despreciada, era la señora de Samaria, era una dama, porque el evangelio hace de un hombre un caballero y hace de una mujer una verdadera dama para honra y gloria del Señor. La señora samaritana, que no sabemos el nombre, pero también para ella Jesús tiene un nombre y tiene una piedrecita con un nombre nuevo. Tiene un nombre de donde salen todos los que una vez aceptaron, los que una vez vivieron y los que una vez hicieron la voluntad del Señor. Cuánto me gozo en esta hora de cada rato, cada vez, cada momento que estudio la palabra de Dios, conocer el inmenso amor, ese amor sin barrera, ese amor sin frontera, ese amor transformador, ese amor que toma a una persona que echa nada y la eleva
para convertirla en un instrumento poderoso en sus manos, como fue la mujer samaritana. Una mujer llena de vergüenza, de dolor, llena de sentimiento de culpa, ahora anunciaba las buenas nuevas de salvación. Samaria conoció a Jesús por una mujer samaritana, por una mujer despreciada. Es que Jesús utiliza los métodos ilógicos, irracionales, que los seres humanos cuestionamos. Él solamente toca la fibra sensible del corazón humano y el corazón humano responde al llamado de Cristo Jesús. Mi amado hermano y mi hermana, qué gozo que en Samaria, por una mujer samaritana, una mujer no aceptada por la comunidad, el evangelio de la buena noticia llegó para quedarse. El evangelio de la salvación, el agua de vida, llegó para quedarse. Y hoy el Señor sigue haciendo milagros en diferentes partes del mundo. Toma a brujos y los convierte para que sean predicadores. Toma a espiritistas y los convierte para que sean anunciadores de la buena nueva. Toma a drogadictos y los convierte en un verdadero caballero para su honra y su gloria. Toma a una meretriz, a una prostituta, y la convierte en una dama que predica la buena nueva de salvación. No hay límites para el perdón, no hay límites para la salvación, no hay límites para la justificación, no hay límites para la santificación, no hay límite para la glorificación, no hay límite para que vivamos por la eternidad con Cristo Jesús cuando Él decida volver por segunda vez a este mundo. Solamente nos toca tener esa mentalidad cosmovisionaria que tuvo el Maestro y miraremos cosas sorprendentes de la proclamación del Evangelio en este mundo. No deje de orar por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por sus vecinos, por sus amigos, por su compañero de trabajo. No deje de orar, porque el Señor pronto hará una obra grande en la vida de cada uno de ellos. ¿Cuántos quieren orar conmigo? Aquí en los 5 continentes de habla hispana, ¿cuántos quieren orar y pedirle a Dios que nos dé ese poder, esa mente cosmovisionaria, esos niveles de comunicación para llegar sin reserva, donde la gente pueda decir: heme aquí, Señor? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque tú no escatimaste entregar a tu Hijo para salvar a personas que eran una mancha, eran lo peor de la sociedad, pero puestos en tus manos, alcanzados por tu misericordia, llegaron a ser grandes baluarte, grandes instrumentos en tus manos. Y Padre Santo, hoy nos escuchan personas que tienen diferentes situaciones. Te pedimos, Padre,
que extiendas tu mano de misericordia y que ellos puedan mirar un atismo de esperanza, puedan extender su mano, aceptar tu voluntad, tu vida perfecta, levantarse y convertirse en lo que tú quieres, que son instrumentos poderosos en tus manos. Oramos por los alcohólicos, oramos por los drogadictos, oramos por los ladrones, oramos por los hechiceros, oramos por aquella gente que no tiene esperanza. Oramos, Padre, para que tú causes una revolución en la vida de cada persona que está necesitando tu gracia, tu amor y tu misericordia. Oramos por nuestros familiares, oramos por nuestros vecinos, oramos por nuestros amigos, oramos por nuestros compañeros de trabajo, oramos por la sociedad y por los 5 continentes, para que tu voluntad sea hecha en la vida de cada uno de ellos. Estas cosas las pedimos y las agradecemos en el nombre precioso y sagrado de Cristo Jesús. Amén. Amén.